Hola, hola, mi nombre es Mayerlin Arias y esto es un espacio para el debate de las ideas, para la construcción y deconstrucción de conceptos. Mi nombre es Joel Orozco, uno de los conductores de este espacio que junto a Mayerlin Arias, estaremos conociendo algunos conceptos que están en la opinión pública nacional, pero aquí los vamos a desarrollar desde su origen histórico y evolución. Sí, este podcast se llama La Azotea. Mira, Mayerlin, estamos desde la Juegoteca, en Caracas. ¿Qué es la Juegoteca? Mira, la Juegoteca es un espacio que está a la orden para todos, pero es para la juventud que pueda tener acceso a los videojuegos, pero que pague con lectura. Cada media hora que lea es media hora de juego. Mira, me pueden seguir por mis redes sociales en Instagram, @JoelHastan, y en TikTok, @JoelOrozco87. A mí me pueden seguir en Instagram, @maye.venezuela, y en TikTok, MayerlinArias23. Y las redes de nuestro podcast son @podcast La Azotea. Melín, ¿es tu primera vez haciendo podcast? Debo confesar que sí, que soy virgen de podcast. Estoy perdiendo mi virginidad en este preciso momento. Esta es mi segunda vez. Bueno, vamos al concepto que vamos a analizar. El día de hoy vamos a hablar de fascismo, neofascismo, su eterno retorno, o ¿es posible erradicar el fascismo? Mira, incluso en Venezuela se está planteando un concepto bastante innovador: expresiones neofascistas. Y nuevas expresiones. Así es. Particularidades. Es la clasificación de estos brotes que han venido suscitándose en distintos países, pero en Venezuela, tienen una larga data, una vez que varios actores se han tratado de ir en contra de un proceso de emancipación en Venezuela. Pero además yo creo que en este espacio vamos a ser muy responsables en el análisis de estos conceptos, porque lo haremos desde las corrientes filosóficas, que a veces no son todas de izquierda. No, queremos que los conceptos sean manejados por la mayoría de las personas que nos sintonizan, que nos ven a través de las redes sociales, y que podamos reflexionar al respecto. Es decir, que no nos creamos todo lo que dicen las redes sociales, que pensemos por nosotros mismos, que tengamos criterio propio, y aquí le vamos a dar algunos elementos para eso. ¿Cuándo nace el fascismo? Mira, el fascismo, primero que nada, nace en 1919 en Italia. Es Mussolini el que lo trae, ¿verdad?, a la vida, por así decirlo. Él clasifica inclusive su gobierno como totalitarista, pero había alguien detrás de él, un filósofo que se llamaba Giovanni Gentili, y él, trabajaba todo el tema de estructurar esa ideología, cómo el Estado tenía que prevalecer por encima del individuo. Muchos pensarán que es el socialismo el que anula al individuo, pero fíjate, es el fascismo, que por cierto es de derecha. Mira, autores como Umberto Eco advierten que el fascismo es un fantasma eterno. ¿Cómo identificarlo en el siglo XXI? Vamos a empezar. Mira, ¿tú sabías que la gente puede estar pensando que el fascismo se murió en 1945 cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, porque además era el rostro visible del fascismo, ¿no? Los campos de concentración, todo esto que se conoció después de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Pero no es tan así. No es tan así, ha evolucionado. Hoy podemos ver una pseudodemocracia que habla con lenguaje de odio, xenófobo, que persigue, que trata de inclusive de exterminar, está exterminando pueblos en este momento con la excusa de la raza superior. Así es. Tú me permites traerte un concepto aquí que lo marqué por aquí porque me parece muy importante compartirle a nuestra audiencia, y es que Roger Griffin añade un concepto muy importante que tú me dirás si lo has reconocido hoy en día, que es el nacionalismo paligenésico. Esa vaina parece compleja, pero es el renacimiento nacional de un estado en decadencia. ¿Lo has escuchado algo por ahí, algo así? Mira, he escuchado de Make America Great Again. Hacer América grande otra vez. Pero, ¿de qué va eso? Trump dice que debe volver a hacer a su país nuevamente grande, y lanza un montón de leyes arancelarias contra todo aquel. Contra Raquel y todo aquel, dirían en mi pueblo. Pero mira, eso lo vamos a estar analizando más adelante. La evolución del fascismo a convertirse, pasar de ser campos de concentración y experiencias aterradoras a un fascismo más burocrático que se expresa a través de las leyes. Leyes contra migrantes, leyes arancelarias, medidas coercitivas económicas. El fascismo tiene muchas expresiones. ¿O no crees tú que todo el bloqueo que se le hace a Cuba es fascista? Claro,
además a Cuba, a los países que han decidido ser libres como Nicaragua, Venezuela, Irán, la criminalización de nacionalidades, algo peligrosísimo además, porque yo creo que el fascismo es un fenómeno que con Hitler tuvo el nacimiento de un sistema multilateral distinto, y yo creo que estas nuevas experiencias de fascismo que conocemos hoy, este neofascismo y expresiones similares, pues harán que nazca un nuevo sistema multilateral. Porque las experiencias de lo que sucede en Gaza, lo que sucede en El Salvador, con lo que le hicieron a los 252 migrantes venezolanos, con lo que hace el dictador chévere, como se hace llamar el Bukele, harán nacer nuevas leyes internacionales, harán nacer nuevas plataformas internacionales, porque creo que por ahí decía un presidente que el sistema de las Naciones Unidas se encuentra profundamente agotado. Agotado. Y este sistema sur-sur, donde nos unamos los iguales, donde digamos, epa, yo no quiero que sigan matando chamos en Gaza simplemente por buscar una comida. O sea, no quiero que sigan bombardeando hospitales. La humanidad debe alzar su voz y decirle basta a esta guerra, una guerra que está basada en ese supremacismo racista donde dice que ese pueblo debe ser exterminado. Bueno, y Hitler, sí, tú lo decías y lo comentabas, Hitler vino sentando esas bases, diciendo que era la raza aria, la raza superior, que debía eliminar a los judíos, que debía eliminar a los homosexuales, a los comunistas, a los afro, es decir, eliminar lo diferente. Eso hacía Hitler, y Hitler organizó gente en burocratismo. No siempre eran unos malvados, tú no los podías identificar en la calle porque, mira, ahí van los fascistas. Era Exacto. Gente normal, era gente común, porque así lo dice Hannah Arendt cuando habla de la banalidad del mal. Es decir, cualquiera, por supuesto, adoctrinado en ese momento con esas ideas, con esa teoría, podía estar aplicando gas en las cámaras de gas en Auschwitz y matar gente, bueno, sin ningún ápice de remordimiento. Culto a la tradición y el miedo a la diferencia. Plantea Umberto Eco que el fascismo mutó, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que, como lo analizábamos, el fascismo mutó, decía Jason Stanley, a plataformas burocráticas, leyes antimigrantes, persecución a minorías étnicas, y te voy a poner dos experiencias que conocemos muchísimo. Primero, Trump, con su ley antimigrante, suspensión de parol humanitario y todo aquello, persecución, cacerías masivas de migrantes. Segundo, Jair Bolsonaro en Brasil, una persecución hacia minorías étnicas. Tercero, este señor que se hace vender como de izquierda, es como de transizquierda, este señor Boric. El de Chile, que inició una persecución contra los mapuches. Así es, mira, es la teoría del gran reemplazo, esa que sataniza la migración, esa que te dice, no, ya Francia en algún momento no va a haber franceses que decidan. O en Estados Unidos los latinos ya prácticamente invadieron Estados Unidos, cuando dicen, demonizan por ejemplo a Venezuela simplemente por tener un tatuaje, simplemente por ser venezolano ya eres de una agrupación terrorista, y hay todo un plan detrás de ello para ir a conquistar el poder. Esa es la teoría del gran reemplazo y es usada usualmente por Trump, usada usualmente por la Unión Europea, por parte de la Unión Europea, de países europeos, que bueno, satanizan cualquier cosa que venga de otro país, pero resulta que ellos son los causantes de la pobreza, de la guerra, del esclavismo en África, en otros países, y obviamente son los que motivan la migración. Mira, Hitler no tenía TikTok, por ejemplo. Hitler no usaba YouTube, Mussolini no tenía TikTok, ¿ves? Pero en esta nueva época, en el que además es una nueva época decían varias corrientes del pensamiento, dicen que es la era de la superhistoria, ¿ves? Donde las informaciones se trasladan de un sitio a otro en una velocidad inimaginable. Nosotros podríamos decir cómo identificar el fascismo y el neofascismo en estas plataformas en las que nosotros estamos incursionando el día de hoy, pero además lo que tú decías de la criminalización de una nacionalidad, cómo Estados Unidos construyó la narrativa del Tren de Aragua para criminalizar a una nacionalidad entera y así poder otorgarse una licencia, como lo hicieron en Libia, como hay varias experiencias así en el siglo XXI que construyen una narrativa y se otorga una licencia para invadir un país. Mira, pero todo eso tiene un inicio y es Goebbels. Repite una mentira 1000 veces y se hará verdad. Hoy, obviamente, más rápido a través de las redes sociales. Y, por supuesto, a través de todas estas plataformas, incluso los videojuegos, van normalizando ciertas ideas.
Y es tan así que en España, en Alemania, en Italia, en varios países europeos gana la ultraderecha radical a través de las elecciones. Es decir, hay gente que elige estas ideas a través de las elecciones. Pero además hay un señor que se presenta en un meeting con una motosierra, ¿verdad? Que le hace bailecitos chistosos a un gringo catire que todos conocemos y es presidente de una nación. Mira, gente que viene a ofrecer un paraíso, supuestamente, ¿no? Siempre con una nostalgia de lo anterior, ¿no? ¿Eso no te suena aquí en Venezuela? Me suena. Mira, ¿cómo identificar el neofascismo en el 2024? Yo traje 3 expresiones que tú me dirás si las has escuchado. Primero, antes todo era mejor. Segundo, la culpa es de los woke, de los globalistas. De los hippies, de los comunistas, de los iraníes, de los nicaragüenses. Es decir, todo lo diferente. Solo nosotros representamos al pueblo. Bueno, los grandes apellidos en Venezuela se abrogan la voz del pueblo. A través de distintas experiencias han siempre motivado el fascismo. Por ejemplo, Borges y Leopoldo López, fundaron algo que se llamaba Familia, Tradición y Propiedad cuando eran adolescentes, eran los skinheads de Caracas y ya se estaban planteando eso, familia, tradición y propiedad. Mira, entonces tú podrías decir que ese Trump sí es loco, saca cada vaina que puede en cualquier momento, dice cualquier cosa que puede contra cualquier presidente, pero debemos analizar esto que tú decías es muy importante, todas las acciones que comete la derecha internacional tienen un origen teórico. Además está sustentado. Esas 3 expresiones que yo te decía de todo era mejor, la culpa es de los woke y todo aquello, la planteaba Enzo Traverso como 3 claves para identificar el fascismo. Es decir, lo que Trump hace no es aislado. ¿Ok? Responde a un plan. Yo creo que responde incluso a una tendencia. Fíjate, han venido progresivamente normalizando e inclusive regularizando la guerra, el exterminio de un país, por ejemplo. Y bueno, ya la gente lo agarra como normal. Bueno, es normal que en algún momento bombardeen Irán porque tienen 40 años diciendo que los iraníes son malos. Exacto. Mira, ojo con esto. No todo conservadurismo es fascismo. Pero cuando este conservadurismo, como tú decías, ganan algunos curules y todo aquello, y entonces se convierte o adquiere un carácter de negación histórica, un carácter de opresión racial, un ataque un tinte de ataque a los medios críticos, alerta roja. Alerta roja. Y quiero decirles que el fascismo no es un museo. El fascismo es un virus que se reproduce, que puede volver con otra cara y nosotros debemos vacunarnos contra el fascismo y la única forma de vacunarnos es conociéndolo. Conociéndolo, pero además intentando captar los mensajes que nos envían a través de estas plataformas, a través de Hollywood. Yo te decía antes de entrar en el podcast cuando estábamos preparando esto que hay una experiencia muy interesante en el cine, muy cercana, ¿verdad? Que ha visto mucha nuestra juventud, además que excita a la juventud, que es, por ejemplo, La Purga, ¿no? Pero muy pocas personas saben que esto tiene un origen, una corriente religiosa en Estados Unidos, ¿no? Una corriente religiosa que se llamó el Ku Klux Klan, que era una experiencia donde los supremacistas blancos, ¿verdad?, a través de las interpretaciones erradas de la Biblia o de interpretaciones erradas de la religión, persiguieron a minorías étnicas y persiguieron a los afrodescendientes. ¿Qué te plantea entonces, por ejemplo, la purga? La purga te plantea que el desempleo no es un problema de Estado, que el desempleo es porque hay muchos pobres y debemos combatirnos unos con otros. ¿Qué piensas de esa experiencia? Hay que eliminarlos, ¿no? Hay que eliminarlos y tú tienes una noche al año para eliminarlos, y eso se presta para todo. Y nosotros podemos ver, tristemente, que en ese país, chamos muy jóvenes, de repente tristes por el bullying, y bueno, también porque esto está normalizado, voy y le meto 4 tiros a mis compañeros de estudio y los despido, porque bueno, yo vi La Purga, yo vengo además jugando siempre este tipo de videojuegos donde matar está bien, matar me divierte, y entonces bueno, vemos ese tipo de fenómenos. Mira, esta película plantea que la sanidad pública está colapsada. Oye, no es aumentar la inversión en sanidad pública, es reducir a los pobres para que no usen tanto la sanidad pública. Peligrosísimo. Mayerlin, el fascismo y el neofascismo en Venezuela. Yo diría que la primera expresión que como joven consciente conozco del neofascismo en Venezuela fue, por ejemplo, en el 2014, una cosa que se llamó La Salida.
¿Por qué? Porque yo recuerdo que hubo un compañero que desvivieron por su color de piel, porque asociaban su color de piel a una tendencia política. Alerta roja. Esto es fascismo. Así es, pero eso tenía un antecedente y fue el 2007. La copia de Otpor, Jabú, en Venezuela. Manitos blancas, flores rojas, supuesta paz, supuestas manifestaciones pacíficas, ¿verdad? Que querían derrocar a un gobierno legítimamente constituido y electo. Pero además, ¿por qué peleaban? ¿Cómo usaban las redes sociales para autoconvocarse e ir en contra del supuesto régimen? Y sobre todo fueron los primeros brotes de fascismo, fueron los primeros brotes de violencia real. Aunque en cámara aparecían pacíficos, bueno, lanzaban las puputop, le lanzaban improperios a nuestro funcionario de la fuerza pública y trataban de provocar hasta que fueran victimizándose, ¿no? Victimizarse a través de la violencia. Y eso fue parado por una generación. Nelly, te voy a hacer una entrevista, tú que eres de la generación 2007, ¿no? ¿Quién le da rostro a esta clase política en Venezuela? La clase política, mira, es lamentable que hoy nosotros podamos ver, tú hablas de las generaciones, ¿no? Nuestra generación 2007 está toda en Venezuela, trabajando por nuestro país. La generación homóloga de los manos blancas, como Guaidó, por ejemplo, vendió su patria, otros están exiliados, otros también, bueno, trataron de matar al presidente, de desvivir al presidente, ¿no? Se vieron involucrados en este tipo de hechos, atentados contra el presidente, y podemos decir que eran los que se abrogaban la supuesta libertad. Pero realmente nosotros estábamos hablando de cambiar los medios de comunicación, de que el sistema cultural fuera realmente popular y reflejara nuestras tradiciones, nuestra identidad como venezolanos y no la transculturización. Entonces, ¿quién realmente estaba peleando por la libertad? Hoy podemos decir que gracias a que esa generación donde estaba Robert Serra, nuestro camarada Héctor Rodríguez, Andreina Tarazón, mi persona, otros compañeros y compañeras, en Venezuela no se inoculó un fascismo como el que está en Ucrania, porque ese mismo movimiento logró posicionar a Zelensky en Ucrania. Yo diría lo siguiente. En Venezuela, en base a lo que tú estás diciendo, quien le dio rostro a esa clase política que le había negado identidad política al pueblo fue Chávez. Porque Chávez fue quien dijo, allá están los de derecha, que son los de los privilegios, y nosotros somos una clase social distinta. Porque además la política antes pareciera que era solo para el que pudiese acceder económicamente a la política. Pero yo quiero hacerle una pregunta a nuestro público. ¿Ustedes han visto este tipo de alarmas en su país? Si es así, déjennos su comentario con el hashtag #podcastLaAzotea. @podcastLaAzotea. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, en las plataformas de streaming, Instagram, TikTok, Facebook y muchas otras redes sociales. Mira, 252 personas fueron desaparecidas forzosamente. Fueron llevadas a un campo de concentración prácticamente, torturadas, bueno, obviamente aisladas de sus familiares. Esto no pasó en el siglo XX, ni en el siglo XIX. Eso fue hace pocos días, Joel. Mira, es así. Yo responsablemente diría que para mí hay dos experimentos con respecto al tema del fascismo y su aplicación en esta nueva era. Gaza y El Salvador. En Gaza, un genocidio a la luz del día. Es decir, suceden cosas que en el siglo XXI son inimaginables. Envenenan comida, bloquean medicinas, bloquean combustible para ese pueblo. Y El Salvador, bueno, esta experiencia en la que una nacionalidad entera es criminalizada sin el debido proceso, se acusa de ser culpable solo por el hecho de tener tatuajes. Yo tengo tatuajes y no trabajo en ningún tren ni en Aragua, ¿no? Para que quede claro. Porque parece que ahora uno es criminal por expresar el arte en la piel. Así es, pero déjame decirte algo. Palestinizar, venezolanizar, es comenzar también a normalizar este tipo de hechos para que no se nos haga, nada nos sorprenda, pues, nada terrorífico nos sorprende. Sí, cuando nos llevas al nivel de la locura, todo lo que venga ahí para abajo es cualquier cosa. Pero en Venezuela hemos sido víctimas de violencia, hemos sido víctimas del odio inoculado a través de las redes sociales, de la televisión, bueno, en ciertas épocas televisión, radio, prensa, luego las redes sociales,
pero hemos sido, bueno, ese espacio de ensayo y error. Sin embargo, eso nos ha permitido ir a la vanguardia de la lucha contra el fascismo, Joel. Yo creo que Venezuela está, bueno, siempre de primero tratando de eso, de construir, desmontar este tipo de ataques, este tipo de formas que tratan de arrodillar a un pueblo. Y nosotros vemos aquí, bueno, está la violencia, las llamadas guarimbas, medidas coercitivas, bloqueo económico. Es decir, nos han aplicado todo. Todas las formas de fascismo y de neofascismo y nuevas formas nos las han aplicado a nosotros. El bloqueo es una nueva forma de fascismo, es un neofascismo. Y Venezuela, tú decías, Venezuela es vanguardia en la construcción de herramientas para combatir el fascismo. De hecho, en Venezuela hace poco la Asamblea Nacional, que se recuperó de las manos de esos fascistas que ganaron en el 2015, se recuperó y se sancionó una ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, ¿ok? Que además regula, mira esto. Oye, ahora abiertamente se puede llamar a desvivir a alguien por redes sociales y eso parece no tener ninguna sanción penal, ¿ok? De hecho, los 200... Mira, hace poco volvió algo que es burda de controversial, la hija de Dios. Era una TikToker que estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Se fue, como se ha ido todo el mundo, por la selva del Darién, llamaba a intervención militar, amenazaba a Diosdado Cabello, amenazaba a Maduro, decía Maduro no es piña ni es coco, es alguien por ahí que te tiene loco y tal. Y fue recibida por las autoridades de Venezuela. Y tendrá entonces que enfrentarse a través de lo que ya plantea esta ley, de lo que norma esta ley, tendrá que enfrentarse a la justicia. ¿Lo hace porque piensa distinto? No, aquí todo el mundo piensa distinto, todo el mundo, tú y yo tenemos el derecho de opinar por cualquier red social de cualquier tema. Lo que tú no tienes el derecho es de allanar el principio o el derecho fundamental de una persona, que es a la vida. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso por redes sociales. En Venezuela es penado. No puedes emitir mensajes de odio. Es decir, debemos ser tolerantes, ¿no? Tú piensas distinto, hay diversidad de pensamiento. Aquí en Venezuela nos une una sola cultura, nos une una forma de ser. Hemos demostrado que unidos somos más fuertes. Joel, el presidente Nicolás Maduro, al lograr esta mediación e incluso, bueno, entregar personas que atentaron contra su vida, para que volvieran estos 252 venezolanos, para que volvieran los niños y las niñas que, bueno, han vuelto varios, pero varios todavía permanecen aislados y separados de su familia. Mira, esto es algo que nos ha unido como venezolanos y venezolanas. Es posible que podamos construir juntos. Yo te aseguro que de esos compañeros 252 no todos pensaban como nosotros, no todos defendían la revolución bolivariana, probablemente fueron manipulados a través de las redes sociales y se fueron por esa necesidad creada de ir supuestamente con el sueño americano. Pero ¿quién los rescató? ¿Quién los trajo de vuelta a su país y quién los unió a su familia? Mira, hacer América grande otra vez, pero la América de ellos. Es decir, América no es un continente, América es Estados Unidos, según ellos, ¿no? Y en ese hacer América grande no estás tú, migrante latino, que te vas a Estados Unidos a construir el sueño americano. Meli, pero sabes que hay algo muy interesante que nosotros podríamos plantear, y es que ese sentimiento de unidad nacional lo rescatamos, lo vivimos ahora, y los 252 que llegaron de El Salvador, ¿verdad? Debemos decirlo, es una negociación directa entre el gobierno de Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro y Venezuela, entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, porque El Salvador solo acató órdenes de Estados Unidos para liberar a estos 252 venezolanos. Miren, con el fascismo nosotros podríamos durar hablando aquí, no sé, 2 horas, pero yo de verdad quisiera además plantearles una experiencia, la operación Peter Pan, que bueno, lo podríamos desarrollar en otros podcasts, pero ha sido una herramienta de Estados Unidos, la operación Peter Pan, que se trata de replicar ahora con Venezuela, porque todavía hay más de 30 niños que se encuentran retenidos ilegalmente en Estados Unidos y sus padres en Venezuela. Es decir, montan a los papás en el avión y dejan a los carajitos en Estados Unidos. Eso con una visión, que es desmembrar familias. Así es, pero fíjate cómo se construyó esa operación en Cuba. Bueno, entró en zozobra, entró en angustia la familia cubana
a tal punto de montar en un avión a sus hijos, a sus hijas, para mandarlos a Estados Unidos porque venía el monstruo del comunismo. Fueron más de 10.000, ¿no? Más de 10.000 niños y niñas separados por manos de su propia madre y padre. Es decir, mira hasta dónde llega el fascismo desde la operación psicológica, que una madre puede decir, prefiero que mi hija se vaya porque viene el monstruo del comunismo, y lo mandaron y se separaron familias enteras. Yo considero que esa operación Peter Pan comenzó en Venezuela en el 2012, Joel. Todos pensarán que empezó ahorita, pero en el 2012, en plena campaña de nuestro comandante Chávez, unos cifrinos jóvenes venezolanos, caraqueños, empezaron por redes sociales, en ese tiempo el Twitter, hoy el X, empezaban diciendo, me iría demasiado. Me iría demasiado. Esa frase bastante vacía, me iría demasiado, comenzó, para mí, abrió la puerta, abrió el portal para esa operación psicológica contra el bono demográfico, contra la juventud venezolana, porque, fíjate, al no poder contra la revolución bolivariana, ¿qué vas a atacar? Lo más preciado que tiene un país. ¿Qué es lo más preciado? La niñez. Los jóvenes, los niños y el cerebro, porque es un plagio del cerebro. ¿Cómo logro sacar a todos los profesionales formados por nuestras universidades de manera pública? Eso lo lograron a través de ese tipo de operaciones psicológicas. ¿Para qué? Para que nuestro país sucumbiera. No lo ha hecho. Erling, el fascismo no tendrá fin, pero el combate contra el fascismo tampoco. Porque países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, se levantan con dignidad a plantarle cara al mundo, a decirle, aquí estamos nosotros. Y en el caso de Venezuela, nosotros nunca hemos retrocedido ni un centímetro en decir, el camino no es el fascismo. El camino es distinto, porque yo podría decir, no van a mencionar ninguno para no meternos en peo, pero hay algunos países por ahí que son medio tibios a la hora de condenar el fascismo, a la hora de condenar lo que sucede en Gaza. ¿Cuántos comunicados oficiales hay ahorita en los ministerios y cancillerías y, por ejemplo, secretarías de Estado que digan condenamos lo que sucede en Venezuela? Mire, yo le voy a decir algo. Hoy es Venezuela, pero yo decía que es un experimento, porque mañana puede ser Argentina, mañana puede ser Colombia, cualquier país, porque si el fascismo no se combate, avanza. Avanza, y aquí en Venezuela no ha avanzado, no hemos permitido que avance, y eso también se trata de la pedagogía, del uso correcto de las redes sociales, de traer los conceptos verdaderos, de ir a la raíz de los conceptos, de ir a la raíz de la ideología, incluso si piensas distinto. Porque si tú crees quizás que debe venir otra forma de hacer política y tú no crees en la revolución bolivariana, pero no estás de acuerdo con la violencia como forma de hacer política, no estás de acuerdo con el odio, tienes que ilustrarte, hay que leer, hay que usar la azotea, hay que usar el cerebro. Este sistema, el sistema que trata por la vía física y violenta de Ilegal. Imponer ideas, también trata de hacerlo de manera amigable a través de las redes sociales. Si nosotros nos unimos y usamos esta que está aquí y deconstruimos ese tipo de prácticas, podemos ser seres pensantes y seres felices, más felices, creo yo. Usemos esto, que esto no nos use a nosotros. Y por eso hay que, como tú lo decías, usar la azotea. Usa la azotea. Pensar duele, yo creo que hay gente que le duele pensar, pero seguiremos nosotros en la lucha por la construcción del conocimiento popular. Recuerda suscribirte a nuestro canal, Podcast La Azotea. Mira, además que si nuestra audiencia tiene algún tema que quisiera que nosotros desarrolláramos aquí, lo puede dejar en los comentarios y nosotros le dedicamos el tiempo al estudio. Así es, y como estamos tratando de promover el uso de la azotea, te vamos a dejar 2 títulos en torno al tema del fascismo. Mira, uno de los libros que a mí me gusta mucho del fascismo es Fascismo Eterno, de Humberto Eco. Muy importante leerlo. Así es. Y hay un autor que habla de el populismo, el fascismo en los partidos de ultraderecha en Europa, se llama Cas Mut. Mira, la invitación a este podcast es a usar la azotea para generar conocimiento y además en estos espacios construir conocimiento popular. Construir, deconstruir, desmontar también matrices, Joel. Ese es el objetivo de este podcast, usar nuestro cerebro, siempre tratar
de discernir en torno a esas ideas que tratan de bombardearnos permanentemente. Así que te invitamos siempre a usar la azotea. Usar la azotea. Mayerlin, ¿tus redes sociales? @maye.venezuela en Instagram y mayerlinarias23 en TikTok. Mis redes sociales, en Instagram, @joelhastan y en TikTok, @joelorozco87. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Venceremos. Usen la azotea.